Hoy quiero compartir un tema y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón es el cuidado de Dios en tiempos difíciles. Escuche, y yo quiero que usted abrace esta palabra porque se va a hacer una realidad en su corazón. Dice el cuidado de Dios en tiempos difíciles. Y vamos a ir a un texto que está en en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, el primer libro de la Biblia. Vamos a leer unos pasajes de la Escritura ahí, del versículo 1 al versículo 6. Y después vamos a leer el 12 y después vamos a leer el versículo 24 y 25. Así que si usted está allí en su casa, tome su Biblia, tome la palabra del Señor y la leamos juntos. Es un tiempo para poder disfrutar de la palabra de Dios. Dice la Escritura, Génesis capítulo 26, versículo 1 al versículo 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Quiero que nos saltemos unos versículos ahí y vamos a ir al versículo 12. Dice la Escritura: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el versículo 13 dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vamos a saltarnos nuevamente otros versículos por aprovechar bien el tiempo. Y dice el 24 y el 25: y se le apareció Jehová Dios aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque tú siempre nos hablas. Gracias porque siempre tienes una palabra de vida, de esperanza para nosotros. Aún en cualquier tiempo, siempre tú te has encargado de hablarnos a través de tu bendita palabra. Hoy hemos leído una palabra, Señor, que creemos que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que vamos a escuchar. Queremos, Espíritu Santo, que esa palabra llegue al corazón de nosotros y la podamos hacer una realidad para que la gloria tuya se manifieste no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestra familia. Queremos agradecerte por tu palabra eterna que nunca cambia. Y hoy la queremos recibir en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en la casa podemos decir amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. En enero iniciamos nosotros una serie sobre es tiempo de sembrar y cosechar. Y tal vez no habíamos pensado en que nosotros íbamos a pasar esta época de sequía, este tiempo de escasez tal vez, este tiempo donde ha venido a romper la rutina de cada uno de nosotros y estamos pues cada uno en nuestra casa confinados para poder seguir las instrucciones de nuestros gobernantes.
Entonces, en enero iniciamos esta serie sobre es tiempo de sembrar y cosechar. Y yo recuerdo que iniciamos leyendo Génesis capítulo 26, versículo 12. Fue un texto que en enero tal vez lo hicimos lema en nuestros servicios. Y el texto era, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Hoy estamos recordando nosotros estas palabras en tiempo de esta crisis que nosotros estamos pasando. Así como Isaac estaba pasando una crisis cuando el Señor lo visitó, así como a Isaac también lo visitó una crisis, y la Biblia nos habla que hubo hambre en la tierra. Es interesante que el Señor a este varón no le dio él una bodega de trigo, una bodega de granos, barriles de aceite, barriles de vino. Porque para el Señor hubiera sido tan fácil enviar a un ángel con un contenedor, ¿verdad? Con línea blanca, con refri y estufa, a Isaac cuando estaba pasando este tiempo de hambre. Al Señor no le costaba nada, darle una orden a sus ángeles para que pudieran llevarle a Isaac barriles de vino, barriles de aceite, toneladas de trigo y cebada. Al Señor no le hubiera costado nada, pero ¿qué hace el Señor? Hace que Isaac use lo que él tenía. ¿Qué tenía Isaac en ese tiempo? Lo que tenía Isaac en ese tiempo era una semilla que él había guardado de las cosechas anteriores. Y ahora se llegaba el tiempo en que este hombre tenía que sacar esas semillas que las tenía seguramente bien guardaditas y poderlas sembrar para que Dios lo bendijera y bendijera esta cosecha al 100 por 1. Vea cómo es el Señor. El Señor es tan especial que obra de una manera sobrenatural con cosas que a nosotros aparentemente son naturales. Hoy, en medio de esta incertidumbre que estamos pasando, y especialmente económica, porque eso es lo que tal vez ha golpeado más a los guatemaltecos, y especialmente las noticias falsas, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que aprender, mis amados hermanos, a operar no conforme a lo que nuestros ojos ven, no conforme a las circunstancias que nos están rodeando, no conforme a las cosas que están pasando en nuestro país, no conforme a las cosas que están pasando en otros países. Debemos de aprender a operar en fe, mis amados hermanos, en esa convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón, en esa confianza que hemos puesto delante del Señor. Todos nosotros tenemos la seguridad que cuando partamos de este mundo, pues vamos a ir directamente con el Señor, y espero que esa sea la esperanza que nosotros tenemos, que esa sea la confianza que a nosotros nos gobierne, que cuando nosotros partamos de este mundo directamente vamos con el Señor. Pues así, con esa confianza también nosotros debemos de confiar que el tiempo que Dios nos permite estar acá en esta tierra, Dios va a estar con nosotros, pero lo que Él quiere es que nosotros podamos, mis amados hermanos, utilizar nuestra fe y ponerla en práctica para poder nosotros obedecer la palabra de Dios y obedecer a aquel Dios que nos da ciertas órdenes, que nos da ciertas circunstancias que aparentemente son pues un poco raras para nosotros. Como le digo a Isaac, realmente Dios le hubiera podido mandar en especie un montón de cosas, pero ¿qué hace Dios? Hace que este hombre pueda ejercer su fe, pueda poner en práctica su fe y poder sembrar en aquella tierra que estaba seca, que aquella tierra que pues no había producido nada, tal vez por varios años. Y Dios lo que hace es que quiere que su hijo opere en fe en medio de esa crisis que está pasando. Porque Dios siempre es un Dios que nos quiere enseñar a nosotros, como cuando nosotros los papás enseñamos a los niños chiquitos con cosas tan sencillas, con cosas tan que para nosotros no son extraordinarias, pero tal vez para nuestros hijos sí. La crisis realmente
no es buena. A nadie de nosotros nos gusta pasar una crisis. Todos nosotros hemos pasado crisis de diferente forma en nuestra casa, pero nunca habíamos pasado una crisis a nivel nacional, al menos que yo me recuerde. Bueno, aparte del conflicto armado que vivimos, fue una crisis nacional muy fuerte, pero de ahí en adelante las nuevas generaciones no han visto alguna crisis como la que nosotros estamos pasando hoy. Pero es interesante que nosotros podemos sacarle, mis amados hermanos, provecho a estas situaciones que estamos pasando, ejercitando nuestra fe, ejercitando nuestra confianza en el Señor, creyendo que Dios es un Dios de manantiales, es un Dios que no se cansa en bendecir. La característica de nuestro Padre Celestial es esa, que siempre Él bendice a buenos y a malos. Hace caer la lluvia, dice, sobre buenos y sobre malos. Hace unos 2 días tuvimos una lluvia excelente en nuestra comunidad, y yo tengo pues un jardincito en la casa, y ahí estábamos regándolo pues con agua del agua potable, y tratando de gastar menos agua, pero de repente nos viene esta lluvia tan preciosa que moja todo. Y ese es el Dios que nos envía bendición así a cada uno de nosotros. Hoy, en medio de esta incertidumbre que estamos pasando, nos acordamos de Abraham. Que Abraham, fíjese que las crisis no han sido nuevas. El hambre no ha sido nuevo. Abraham pasó una crisis bien terrible de hambre. Y ahora Isaac, en el capítulo 26 que estamos leyendo de Éxodo, nos damos cuenta que este varón pasó una crisis de hambre, la vivió en carne propia. Y yo saqué algunas lecciones de esto. Vea, estaba Isaac allí. Yo me imagino pensando, ¿qué voy a hacer para comer? ¿Qué voy a hacer para vivir? ¿Qué voy a hacer para darle comer a mis hijos? ¿Qué voy a hacer para darle comer a mis siervos, a mi ganado? ¿Qué va a pasar? Y la razón, a él le decía, desciende a Egipto. La razón. Y vea cómo es que muchas veces nosotros hemos cometido muchos errores porque nos dejamos guiar por la razón y no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Este hombre, la razón le decía, desciende a Egipto. Y es que era lo lógico, porque ahí siempre había abundancia por las tierras fértiles de Egipto. Y la prudencia humana, escuche bien, es que nosotros para esto a veces somos muy buenos, para usar nuestra razón y la usamos encima de la palabra del Señor y nuestra prudencia. Claro, la Biblia nos habla que debemos de ser prudentes, pero la prudencia humana le decía, esta tierra donde estás no es apta para sembrar, porque es una tierra seca, es una tierra que no ha producido por varios años o meses, yo no sé cuánto tiempo, porque el texto no nos lo dice. Pero la prudencia le decía, ¿cómo vas a gastar tu semilla acá sembrando en una tierra donde no va a producir nada? Y había 2 cosas con que él estaba lidiando. Uno, la razón humana que le decía, desciende a Egipto. Y la otra, la prudencia le decía, no vayas a gastar tu semilla porque la vas a gastar en vano. Esa semilla que vas a sembrar en la tierra no va a producir nada. Oh, vea cómo nosotros muchas veces tenemos que lidiar con estas dos cosas que a nosotros nos pasan muchas veces a diario en nuestra vida. La razón y la prudencia humana. La palabra, pero en medio de todo esto, vea, la razón le decía, desciende a Egipto. La prudencia humana le decía, no siembres porque vas a gastar tu semilla acá sembrando en una tierra estéril. Pero la palabra de Dios le decía a este hombre, quédate en el lugar donde estás, no te muevas de ahí, porque ahí tú vas a sembrar y la semilla que vas a sembrar va a producir al 100%. Pero él no lo estaba viendo. Y él era humano igual que nosotros.
Muchas veces nosotros vacilamos con nuestra fe, vacilamos con nuestra confianza en Dios. Y esa es una de las características del ser humano, de poder nosotros no tener una férrea convicción en lo que realmente nosotros creemos. Pero lo tremendo es que en medio de estas circunstancias, la palabra de Dios le decía: quédate donde estás, no te muevas, porque ahí la semilla que tú vas a sembrar va a producir al 100%. Tanto Abraham como Isaac, ellos tenían una ventaja, y escuche bien, yo quiero que quede claro en su corazón. Abraham como Isaac tenían una gran ventaja, que ellos eran gente de pacto. De pacto. Veamos Génesis 26 nuevamente, del versículo 1 al versículo 4. Vea qué tremenda esta palabra. Después hubo hambre en la tierra, dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová. Vea cómo es el Señor. No deja que su hijo pueda sufrir más de lo que él puede soportar. Se le apareció el Señor. Qué bendición que el mismo Señor se le aparece a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré, dice, contigo. No importa la tierra, no importan las circunstancias, no importa las cosas que estemos pasando. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios por eso. Y el Señor le dice: estaré contigo y te bendeciré. Y te bendeciré. Y esa palabra también es para nosotros, los hijos del Señor, que el Señor nos está diciendo hoy: yo estaré contigo, te voy a bendecir. No tienes que claudicar, no tienes que faltar a tu fe, no tienes que claudicar a tu fe. Yo soy el Dios todopoderoso que te compré, que te rescaté, que di a mi único hijo Jesucristo en rescate por ti. Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y acá está diciéndole el Señor que confirmaré el pacto que hice con Abraham, tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mis amados hermanos, Isaac y Abraham tenían una ventaja sobre todos los pueblos, que ellos eran gente de pacto, y el pacto lo había hecho Dios con ellos. Con Abraham lo había hecho de que de sus lomos iban a salir muchas naciones, y que por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa palabra, ahora que está Isaac pasando esta necesidad, pasando esta turbulencia, que había hambre en la tierra, donde él estaba preocupado qué iba a hacer de su familia, se le aparece el Señor y le recuerda que él, tanto como Abraham, eran gente de pacto. Y hoy Dios a nosotros nos está recordando lo mismo. Por eso Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos, porque somos parte de su pueblo. Somos nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios. Hermanos, eso es algo glorioso que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Pero acá el Señor le está dando una gran lección a Isaac. Es que tú no eres como los demás, tú eres gente de pacto. Y Dios nos está recordando hoy lo mismo, que Jesucristo, por el pacto eterno que Él firmó con su preciosa sangre. Y por cierto, vaya preparando usted los elementos, porque hoy vamos a recordar juntos este pacto. Vamos a celebrar la mesa del Señor después de compartir este pensamiento, donde la gloria de Dios va a descender a nuestra casa. Pero le está diciendo acá: tú eres gente de pacto, y por eso yo te voy a bendecir. En Isaac había algo diferente que los demás pueblos.
Escuche, tenía una relación personal con Dios. Y eso es lo importante, que en estos tiempos y que en cualquier tiempo nosotros podamos tener esa relación fuerte con el Señor. Isaac solo tenía que hacer su parte. Y es que, mis amados hermanos, Dios es un Dios tan especial, es un Dios tan bueno, que a nosotros no nos pide cosas que nosotros no podemos hacer. Dios solamente nos pide a nosotros las cosas que podemos hacer. ¿Qué podía hacer, mis amados hermanos, Isaac en aquel tiempo? Lo único que podía hacer era oír la voz de Dios, creer esa voz de Dios y obedecerla. ¿Qué tenía que hacer él? Bueno, si Dios me dice que siembre, que Dios me va a bendecir en este lugar, no en otro lugar, en este lugar, yo le voy a creer a Dios. Y esa era la ventaja que tenía Isaac sobre los demás, que tenía una relación tan cercana con Dios que podía escuchar su voz. Y le dijo el Señor: solamente tienes que sembrar y de lo demás yo me voy a encargar. Hoy Dios a nosotros no nos está pidiendo cosas difíciles para poder hacer en medio de esta situación que estamos pasando. Dios nos está pidiendo cosas que nosotros sí podemos hacer. Y más adelante vamos a ver qué cosas nosotros podemos hacer para que nuestra semilla pueda germinar. Eso que acabo de decirles es lo que haría que Isaac superara la crisis. Oír la voz de Dios, y la oía porque él tenía una relación cercana con el Señor. Creer esa voz de Dios y obedecer esa voz de Dios. Y es lo mismo que hoy Dios nos está pidiendo: escuchar y obedecer la palabra de Dios. Vea, hermanos, cuando Dios le dice a este hombre, es que esto a mí me fascina y espero en el nombre de Jesús que usted lo atrape también. Vea, cuando este hombre está pasando el hambre, está pensando decir: voy a descender a Egipto, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué voy a hacer, Señor? Se le aparece el Señor y le hace una renovación que él, a sus sentimientos, que él es gente de pacto. Pero en medio de esto, hermanos, a mí me encanta lo que está pasando. Dios le dice esa palabra, y mientras él está masticando esta palabra, está escuchando la voz de Dios de quedarse en el lugar donde estaba, de sembrar una semilla, ya Dios en ese momento preciso le estaba ordenando a la tierra que cuando su hijo Isaac, escuche bien, fuera a sembrar esa semilla, la tierra estuviera lista para poder aportarle todos los nutrientes que esa semilla necesitaba para poder germinar y para poder llevar un fruto. Ya Dios le estaba ordenando a esa tierra que antes era estéril, pero ahora con la palabra de Dios esa tierra ya no va a ser más estéril, va a ser una tierra productiva. Y eso a mí me fascina ahora que lo estaba leyendo. Yo digo, ¿cómo es el Señor que le dice a su hijo: mira, tú anda y siembra la semilla? Mientras él está camino al terreno donde iba a sembrar, yo me imagino con todos sus trabajadores y su familia, Dios ya le había dado una orden a esa tierra para que esa tierra produjera, para que recibiera bien la semilla. Dios iba a encargar de ahuyentar a todos las aves que se quisieran comer esa semilla. Y Dios le está dando la orden a la tierra que esa semilla va a germinar y va a producir al 100%. Pero ¿por qué sembró Isaac? Porque oía la voz de Dios. ¿Por qué sembró Isaac? Porque creía en la palabra de Dios. Y Dios nos ha dejado una vastedad de palabra en la Escritura, que es para que nosotros podamos echar mano hoy en día de esa palabra y la podamos poner nosotros en práctica. Entonces lo hizo porque tenía una relación con él. Escuche, su prosperidad, la prosperidad de este varón no estaba en Egipto, tampoco podía estar en Gerar.
La bendición, la prosperidad para este varón estaba en las manos de Dios. Y eso es lo que yo quiero que quede en su corazón. Que la prosperidad no está que porque usted vive en Guatemala, que porque usted vive en Estados Unidos. Hoy nos damos cuenta nosotros, las personas que se han ido porque necesitan un mejor ingreso en su salario, se han ido a Estados Unidos y ahora muchos allá no tienen que comer. La bendición de Dios, mis amados hermanos, no está en ningún país, no está en ningún continente. La bendición de Dios está en sus manos. Cuando Él has decidido bendecirte es porque Él lo va a hacer. Dios no iba a dejar que su hijo Isaac muriera de hambre y por eso Él lo visita para que ponga Isaac en práctica la palabra y esa tierra dé al 100%. Y todavía al final de ese versículo dice, y le bendijo Jehová. No solamente dice que la tierra le dio al 100%, sino que además de eso todavía hay una añadidura ahí, dice, y le bendijo Jehová. Esos son los planes que tiene el Señor. Yo tengo planes de bien para ustedes y nunca de mal. Su experiencia, la experiencia que había pasado este hombre, es que, mis amados hermanos, en el transcurrir de la vida, uno aprende muchas lecciones. Isaac había aprendido varias lecciones. Y una de esas lecciones que había aprendido, y al menos yo puedo recordar 3 situaciones que las que pasó este varón, que aprendió que Dios es el proveedor. ¿Usted recuerda cuando Dios le pide a Abraham, que ofrezca a su hijo en sacrificio? Y cuando fueron al lugar, cuando ya Abraham lo tenía atado, y este muchacho dice, papi, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham dijo, Dios proveerá, pero lo que yo voy a hacer es lo que Dios me pidió y yo no puedo quedarme con eso, yo lo voy a hacer. ¿De qué? De degollar, de sacrificar a su hijo. Y cuando ya estaba a punto, dice la escritura, de sacrificarlo, el Señor le dijo, no lo hagas, ya conozco tu corazón que me obedeces. Y dice, y cuando vio a un costado, ahí estaba un carnero trabado, dice, por sus cuernos en un zarzal. Allí empezó este hombre, Isaac, a conocer a Dios de una forma sobrenatural en cuanto que Él es el proveedor. Número 2, él aprendió también la provisión de Dios cuando su esposa era estéril. Acompáñeme a Génesis capítulo 25. Ya me emocioné tanto con esta palabra y espero que a usted también le esté sirviendo. Vea el capítulo 25 de Génesis, donde este hombre conoce a Dios de una forma sobrenatural, donde Dios es el proveedor. Génesis 25, 21. Dice el versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová, dice, por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Otra de las experiencias extraordinarias que tuvo este hombre fue, número 1, la primera, cuando Dios proveyó un cordero en lugar de él para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Número 2, dice que era de 40 años cuando Isaac se casó con Rebeca y dice que no podía tener hijos. Entonces, ¿a dónde fue él? Al Dios, al proveedor de la vida. Y fue a orarle al Señor y le dijo, Padre, por favor, dame descendencia, dame hijos, porque tú le prometiste a mi papá que por sus familias ibas a bendecir las familias de la tierra. Y así que oró, dice la Escritura, al Señor, y el Señor escuchó su voz
y le proveyó no solo un hijo, sino 2 hijos. Es que ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de la provisión, el Dios de la abundancia. Y ahora, ¿qué le está pasando? Vea, qué tres lecciones más tremendas que aprende este hombre. Y ahora viene la prueba sobre su economía, sus bienes, su comida sobre todo. No tenía. Y de una forma milagrosa, Dios le provee a este varón para que tenga él que comer y toda su familia. No esperó. Otra lección que uno puede sacar de este varón es que él no esperó que las cosas se dieran solas, sino que él actuó en fe, sembró en fe en una tierra estéril para poder cosechar al 100%. Usted tiene una semilla en su casa, porque Dios nunca nos deja sin semilla. ¿Qué semilla puede usted tener en su casa? Pues tal vez esa tienda que ahora tal vez está cerrada, ese almacén que tal vez está cerrado, esa ferretería que tal vez está cerrada, pero es una semilla que usted tiene en su casa. Tal vez usted se dedica a confeccionar ropa, a confeccionar zapatos, qué sé yo, pero hay una semilla que usted tiene ahí en su casa. Y Dios quiere que usted aproveche esta semilla. Escuche bien, las semillas no son para comérnoslas. Si nosotros gastamos en otras cosas los bienes que Dios nos ha dado y no dejamos nosotros semilla para poder sembrar, lamentablemente, mis amados hermanos, no vamos a tener una cosecha abundante. ¿Qué podemos hacer hoy en estos días para aprovechar? Yo pensaba, bueno, si yo tengo una oficina de contabilidad, tal vez estoy trabajando. O un buffet popular, yo no sé. Pero ¿qué podemos hacer en este tiempo? Tal vez reordenarlo. Tal vez limpiar los lugares donde nunca hemos pasado la escoba. Tal vez pintarlo de otra forma. Sacar un buen logotipo. Muchas cosas nosotros podemos hacer. Y sobre todo, el poder pensar nosotros qué podemos hacer después. Muchos tal vez ahora es una buena oportunidad para que se lancen al pasar esta crisis que estamos viviendo, que se lancen a nuevos proyectos. Pero Dios quiere bendecirlo a usted y quiere prosperarlo. Y hoy es un tiempo también para que nosotros podamos sembrar en algunas familias. Nosotros como iglesia lo hemos hecho y creemos que Dios se agrada de eso. Nosotros podemos compartir. Yo he estado platicando con algunos hermanos y me han dicho, fíjese que nosotros tenemos la bendición de poder ir a compartir. Hemos visitado a algunas familias, les hemos llevado víveres, les hemos llevado cosas. Yo digo, esa es una buena época para poder sembrar nosotros. Y algo extraordinario que nosotros podamos hacer es eso, de no olvidarnos nosotros del huérfano, de la viuda y poder sembrar también en la vida de ellos. Pero las cosas que tenemos, mis amados hermanos, en la casa no son para gastárnoslas en este tiempo. Cuide sus ahorros. O tal vez la otra lección que usted aprendió es que tal vez usted nunca ahorraba y ahora Dios nos está enseñando que debemos de ahorrar, que debemos de ver a la hormiga, que cómo es que en un tiempo ella guarda comida para que cuando las cosas se ponen feas fuera de su hogar, las hormigas tengan que comer. Así que Dios sorprendió a Isaac con una gran cosecha. Y lo más importante que le dice en el versículo 24, no temas, yo estoy contigo. Y se lo dice en un momento difícil, pero también se lo dice en un tiempo donde él ya había rescatado los pozos que su padre Abraham había hecho y que los filisteos habían tapado.
Pero Él los reabrió nuevamente y tuvo aguas cristalinas para su ganado y para sus siembras. Dios es un Dios que no pasa desapercibida la vida y la necesidad de sus hijos. Dios nunca ha dejado a sus hijos. Quiero terminar con estos dos ejemplos. Hoy en la mañana estaba leyendo un poquito sobre la vida de Elías y cómo este hombre, de una forma tan sobrenatural, actuó, pero también como de una forma tan sencilla Dios tuvo cuidado de él. Un hombre que pudo detener la lluvia, que pudo hacer descender la lluvia cuando estaba con los profetas de Baal. Y fue algo glorioso, algo espectacular lo que él hizo, un milagro que el Señor escuchó su oración de descender lluvia sobre aquel sacrificio. Pero no solamente eso, sino que le dan unas lecciones muy prácticas en cuanto a su vida personal, en cuanto al cuidado personal de él. Y estoy hablando específicamente de la comida. Usted recuerda que después de eso, cuando oyó las amenazas de Jezabel, que lo quería matar, él huyó y Dios lo lleva a un arroyo y le dijo, ándate ahí. Y lo que a mí me fascina es que este varón, Elías, fue el primero que se comió una hamburguesa. ¿Por qué? Porque los cuervos dice que le llevaban carne y pan. Entonces podía hacer él su hamburguesa y tomaba agua del arroyo. Vea de qué forma Dios, hermanos, se le aparece. Y escuche bien, y tal vez usted lo va a tomar como un chiste, pero no se vaya a extrañar si un zanate le va a dejar comida a usted. No lo vaya a tomar mal por el sobrenombre que le tienen a tal vez algún su conocido, ¿verdad? No, realmente a lo que quiero llegar es, mis amados hermanos, es que el Dios soberano, el Dios sobrenatural, usa cosas naturales, pero a la vez son sobrenaturales. ¿Cómo era posible eso si los cuervos son carnívoros, que no se comieran la torta? Usted se imagina qué sabor tenía esa torta de carne, y de hecho ya tengo hambre. Muy rica. Y le llevaba pan para que se sustentara el profeta. Pero de ahí dice que el arroyo se secó y ahora el Señor le dice en Primeras Reyes 17, le dice, ahora bueno, levántate de ahí y ándate a Sarepta de Sidón. Y yo le he ordenado, le he mandado a una viuda para que te sustente. Vea, mis amados hermanos, a dónde Dios, es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios sobrenatural que se vale de las cosas naturales para poder Él exaltar su precioso nombre. Vea, lo lleva a Sarepta de Sidón, allí donde estaba esta viuda, y él le dice, dame un vaso de agua, y la mujer se lo llevó, y después le dice pan, ay bueno, le dice, y le cuenta toda la historia, que ella solamente tiene un puchito de harina, un poquito de aceite, y se lo iban a comer con su hijo para dejarse morir. Y es ahí donde este hombre le dice, dame a mí primero, y la harina nunca escaseará, ni el aceite tampoco escaseará en tu vida hasta que llueva. Pero lo que me llama la atención es que Dios le dio, así como le dio la orden a la tierra donde Isaac fue a sembrar para que produjera, ahora Dios le está dando la orden a los cuervos para que le lleven sus hamburguesas a su hijo amado allá en el arroyo donde él estaba viviendo. Y ahora el Señor le da la orden a una viuda, a alguien que ya no tenía casi nada que comer, lo único que estaba esperando la muerte, y Dios utilizando a una viuda para poder alimentar a su profeta, pero también para alimentar a esta viuda y a su hijo. Eso, hermanos, solamente Dios lo puede hacer. Este tiempo Dios nos está enseñando que nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino sobrenatural y Dios quiere actuar de una forma sobrenatural en medio de nosotros. Es hoy el día en que nosotros vamos a estar viendo la mano de Dios.
Y también termino con esto. Jesús alimenta a 5,000 personas que estaban hambrientas con 5 panes y 2 peces. Una multiplicación sobrenatural. El Señor bendijo el pan y bendijo los pescados, porque no son peces, eran pescados. Y de ahí les dijo que ordenaran a la gente de 50 en 50 y que les repartieran comida, y sobró. Hermanos, ese es el Dios Todopoderoso. Pero lo que Él quiere es que nosotros tengamos el principio de Isaac, de oír la voz de Dios, de creer la voz de Dios y de obedecer la voz de Dios. Hoy, antes de participar de los elementos de la cena del Señor, quiero orar por su casa, quiero orar por su vida. Y yo estoy creyendo, ya tengo algunos testimonios de una forma sobrenatural que Dios está bendiciendo a unos hermanos. Y esto se lo cuento para que usted lo tome en cuenta, que ellos no tienen cuello. Todos nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, tenemos cuello con nuestro Padre Celestial. Podemos entrar a su lugar santísimo las 24 horas del día. Esa puerta nunca se cierra, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, la abrió para que nosotros vayamos con nuestras necesidades a presentárselas a nuestro Padre Celestial. Y Él intercede por nosotros. Algo sucede en el cielo y que se va a llevar en la práctica acá en la tierra. Eso pasó con Isaac. Dios le dio la orden a la tierra para que produjera. Dios le dio la orden a los cuervos para alimentar a Elías. Y Dios le dio la orden a la viuda para que alimentara a su profeta de una forma extraordinaria. Dios quiere enseñarnos en este tiempo que Él es el Dios de milagros. Él es el Dios de la provisión. Y tengo fuerte en mi corazón orar por aquellos que están pasando tal vez problemas financieros y que no hayan qué hacer. Pero hoy yo quiero orar por ustedes y bendecirlos en el nombre de Jesús, y que esta palabra el Espíritu Santo la lleve a nuestro corazón y nos pueda fortalecer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra. Señor, así como hiciste milagros en otros en el Antiguo Testamento que son tus hijos, también lo vas a hacer con nosotros ahora. Tú has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, no voy a temer lo que me puede hacer el hombre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero orar y bendecir a mis amados hermanos que están en Guatemala, en otros países, a la familia Palabra en Acción, de que tomemos, Señor, esta palabra y que oigamos tu voz, que creamos, Señor, estas palabras y que nosotros las podamos obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que aquellos negocios, Señor, aquellas ideas, hoy, Señor, se estén, Padre, cocinando, para que después, Señor, la semilla que ellos van a sacar para poderla sembrar tenga mucho fruto. Gracias por sostenernos y por fortalecer nuestro hombre interior y por darnos siempre lo que necesitamos. No tememos al futuro, porque el futuro de nuestra vida te pertenece a ti. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.